Damos gracias a Dios porque estamos en la casa de papá y yo no sé cuántos se sientan contentos el poder tener la oportunidad de venir a la casa de papá. Digo que es una oportunidad porque mucha gente no puede venir, aunque quisiera venir. Hoy está en otro lugar lamentando el hecho de no poder venir a la casa de papá. Pero qué bueno que tú has decidido estar hoy aquí para escuchar la palabra de Dios. Bien lo decían que vamos a continuar con la serie La Visión 2023. Bien, no sé cuántos vinieron hace 8 días y los voy a poner en contexto por los que no pudieron venir. Comencé a hablar sobre la visión del 2023 y hace 8 días le puse como título Al estilo de Dios, y hablaba y partía de una pregunta de en qué radica el éxito de una iglesia, ¿sí? Y decía que muchas veces se mide en el número de asistencia. Muchas veces pudiera decirse que en la calidad de las instalaciones pudiera decir es algo exitoso en lo grande que pudiera tener. Sin embargo, al estilo de Dios, el éxito de una iglesia no es como tal. Eso es la consecuencia. Ese es el resultado de. Y hablaba y decía que una iglesia viene siendo como una planta de vid, la cual en su mayoría requiere de una estructura, requiere de un soporte para ahí tomarse y dar fruto. Comentaba que viendo algunas fotografías de los viñedos, me admiraba la simetría en la que están, incluso hasta de manera yo considero artística, porque unos arcos muy bellos. Y obviamente pues la vid no dijo yo voy a estar así y voy a hacer esto, sino hubo una planeación, una estrategia, alguien la planeó, alguien lo sembró así, pero en la mayoría de ellos o en todos había un enrejado, había una cerca, había un poste, había una estructura. Y hace 8 días decía que la iglesia es tan importante, la estructura, y ponía el ejemplo de esto que está aquí, como la planta. Porque si no tuviéramos la estructura, entonces la planta no pudiera tomar esa forma y desenvolverse y desarrollar. Pero si nos enfocamos solamente a la planta, repito, y no le ponemos atención a la estructura, tal vez se diera en el suelo, en el piso, no lo sé, de otra forma, de tal manera que no pudiera cumplir completamente su propósito. Pero también el otro extremo sería enfocarme demasiado en la estructura y dejar de cultivar, dejar de cuidar, dejar de darle forma a la vid o a la planta. Y decía que en la iglesia la estructura son los equipos, son las organizaciones que tenemos, son las juntas que tenemos de planeación, son los presupuestos económicos que hacemos, son las estrategias que tomamos, son los ministerios que ejercen, son todo aquello que va abarcando la parte, repito, de una estrategia y de una estructura dentro de la iglesia. Pero también hacía referente al fruto y decía que hablar del fruto de la planta es hablar de personas, es de cuidar personas, es de hablar con personas, es de orar por personas, es de aconsejar a personas, es de ver su proceso, cómo van creciendo, cómo van dando fruto, y todo fruto tiene una semilla y se reproduce, y cómo esas personas se van reproduciendo también. Y eso es a eso hemos sido llamados, a extender la vid, a extender la planta. Pero de una manera lógica, al extenderse la vid, al extenderse la planta, requiere de mayor estructura, requiere de mayor cuidado. Y es ahí a donde muchos de nosotros entramos en el trabajo del cuidado de la estructura. Sin embargo, hacía yo una observación
respecto al equilibrio que tiene que haber entre la estructura y el cuidado de la planta. Y terminaba diciendo, referente a lo que Isaías vio en Isaías capítulo 6, él tuvo la oportunidad, después de que viene una crisis en Israel porque muere un rey, él tuvo la oportunidad de contemplar la gloria de Dios y ver al Altísimo. Y estuvimos leyendo y decíamos que una iglesia al estilo de Dios primero tiene una visión, pero una visión divina. Una visión únicamente que radica en un eslogan, que radica en una estructura de palabras. No. Se trata de tener una visión conforme a la palabra de Dios. Y daba ciertas características, y entre de unas de esas características decía que una visión correcta es cuando le damos la gloria a Dios. Aquí no se trata de una persona, no se trata de exaltar a una persona, no se trata de que se dé a conocer el nombre de una persona, no se trata de ver qué bien lo hago o el de producir una marca y posteriormente que todos lo conozcan, no. Se trata de extender el reino de Dios, de extender la palabra de Dios, de que mucha gente conozca de Jesús en estos tiempos. Y hoy quiero avanzar con ello y apuntarlo ya a la visión del 2023 que se va a anexar a la que tenemos en los viniles que están pegados ahí. Si usted hizo la tarea que le pedí, que observara la visión cuando saliera o cuando llegara y que leyera, se dará cuenta que esto todavía no estaba ahí y es una razón. ¿Ok? ¿Y cuál es la visión que tengo para este 2023? Veo una iglesia que responde a su llamado misionero. A ver, diga conmigo. Veo una iglesia que responde a su llamado misionero. Y cuando digo veo, es parte de la visión. Muchas de las cosas que plasmé y dije, veo una iglesia así, veo la mayoría de ellas, me ha tocado verlo. Ya me ha tocado verlo, experimentarlo. Por eso es que cuando digo vamos hacia allá, es porque, como hace rato decía, aún mis ojos materiales no lo ven, pero mis ojos espirituales ya lo ven. Y cuando se cumple, decimos, yo creo que Dios tenía razón, solamente tuvimos que estar atentos a esa visión. Y le voy a comentar y lo voy a tomar en contexto por qué veo que la iglesia retoma o responde a su llamado misionero. Porque esta iglesia en sus inicios, hace más de 70 años, 60 años, 60 y tantos años, fue producto precisamente de la pasión de una persona que quiso extender la palabra de Dios, y fue la hermana Celia Tecamachalsi. Cuando ella llegó y alguien antes llegó y sembró la palabra en la familia Campos, que es la familia de mi mamá, fue exactamente enfrente de aquí saliendo, en esas casas que están ahí vivía mi mamá con sus papás, y mi abuelo se dedicaba al campo en toda esta área. Y él pudo experimentar en su esposa un milagro de sanidad, Entonces él se sorprendió tanto que rindieron su vida a Jesús como familia. Posteriormente llega la hermana Chela y sus familiares. En aquel entonces me comenta la historia o conocí la historia de que había un mover en los jóvenes. Ojo, jóvenes, había un mover en los jóvenes, una pasión, y entre ellos pues mi papá llegó ahí a predicar, a hacerse cargo también de parte de lo que le conocían como una misión. Y precisamente, bueno, después de que pues lo bendijo el Señor, ¿no? Lo bendijo también que conoció a mi mamá y de ahí salí yo. Pero la historia así es. El abuelo dona esta parte hasta aquí y se establece la primera iglesia como tal y se desarrolla. Después me tocó ser testigo de muy pequeño. Tendría unos 6, 7 años cuando ellos estaban en un mover tan hermoso que de momento nos dicen, vamos a inaugurar la iglesia al Estado de México, un lugar que se llamaba Chamapa.
y me tocó ir de muy pequeño. La iglesia fue en un autobús de aquí y mis pastores sembraron, pusieron una iglesia en el Estado de México. Sigue, esa iglesia después dio muchos. Me tocó ser testigo de que mi pastor tuvieran la visión de ir a sembrar una iglesia por Córdoba, un lugar que se llama La Luz, por ahí. Y se llevaba algunos jóvenes de aquí y ahí comenzaron y dejaron una iglesia. Me tocó ver cómo inicia la iglesia de Coyucatepec, a donde mi padre fue enviado hace 40 años. Y hasta la fecha estamos trabajando con esa iglesia. A la postre, a una distancia no muy larga, en un lugar que se llama Pino Suárez, también se establece una iglesia. Posteriormente, en aquel entonces era joven, estaba aquí, pero él era de Hidalgotitlán, un lugar que se llama El Santuario, al sur de Veracruz, y él se regresa a su lugar de origen, y mis pastores con esa visión le dicen: vamos a establecer una iglesia, y me tocó ir también a esa iglesia de Hidalgotitlán, sembrada por mis pastores. Luego aquí a la iglesia venía un siervo, les decimos siervo en la parte de que hacía su servicio ministerial, porque dirigía, predicaba. Por circunstancias de la vida tiene que salir a Estados Unidos, se establece en Orange, California, y hasta la fecha hay una iglesia que se llama La Hermosa allá en Orange, California. Y mis pastores fueron y la fundaron durante un tiempo y la dejaron establecida. Si me están mirando por ahí, un saludo. Aprovecho de saludar a todos los amigos que nos están viendo. Y allí en Estados Unidos se establece esa iglesia también. Una bendición, repito, a la fecha se llama La Hermosa ya. Aquí venía también dentro de ese tiempo unos jóvenes, algunos conocerán al pastor Andrés Reyes, primero en Orizaba y ahorita tiene su iglesia en La Modelo, también salió de acá. Todos fueron enviados como tal fueron enviados a hacer algo respecto a la palabra de Dios. Pero eso fue lo que sucedió por el buen camino, por el orden. Pero hubo gente que a través del desorden, dividiendo la iglesia, se fundaron otras iglesias acá alrededor. No quiero decir nombres para no decir marcas, pero a la mala se fundaron otras iglesias, arrebatando y saliendo mal. Cuando el Señor me llama a los 33 años, hoy tengo 52, próximo a cumplir 53. Ya mero es la fiesta patronal. Ya mero. En aquel entonces, la persona que me ordenó estaba platicando conmigo en las escalinatas de allá afuera. Y de momento me dice, el Señor me dice, y me empieza a profetizar y me dice: la iglesia es como una mujer que ha parido mucho y su vientre está cansado y su matriz está lastimada. Por un tiempo cesará, me dice. Por un tiempo, dice, se cerrará la fuente a donde puedan surgir otras iglesias, pero terminando su tiempo, dice, volverá a ser la iglesia misionera para lo cual ha sido llamada. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Y yo escuché esa palabra y yo estaba más preocupado porque me iban a ungir y todo este asunto que, sí, ok, está bien.
Pasa el tiempo, yo pastoreo con mi pastor, junto con mi pastor, un periodo aproximadamente 6, 7 años, unas cuestiones muy difíciles, complejas. Después de eso, viene totalmente un cambio en la iglesia, total, radical. La prueba está de que muchos que estaban con mi pastor en la obra trabajando, ya no estuvieron conmigo. Solamente me quedé con 2 personas más bien ellos se quedaron conmigo. Y a partir de ahí, yo me dediqué durante 8 o 10 años a formar un equipo dentro de la iglesia. Y me olvidé de todas las misiones, incluyendo Coyucatepec. Por eso es que la historia, si me están escuchando, Coyucatepec fue la razón por la cual yo me ausenté por mucho tiempo. Porque yo no me podía mover hacia afuera si acá adentro no estaban bien las cosas. Gracias a Dios, Dios empezó a traer gente, empezó a unirse con la visión, a preparar, a armar, a consolidar un equipo. Al cabo del tiempo, las estructuras se fueron realizando, el enrejado se fue fortaleciendo, se fue embelleciendo y el fruto comenzó a darse. El fruto que se comenzó a dar. Hoy creo que ha llegado el tiempo que en el 2023 veo a una iglesia que retoma o que toma o que responde a su llamado misionero. Creo que llegó el tiempo en que la iglesia pueda engendrar y, haciendo una analogía, parir otras iglesias. ¿Va a ser dolor de parto? Claro que va a ser dolor de parto. Y creo que para esto es necesario tomar en cuenta y ser obedientes a la comisión que Dios nos ha dado. Pero quiero decirte antes de leer la escritura, ¿qué es una comisión? La palabra comisión es una orden y una capacidad que una persona da por escrito a otra para que ejecute algún encargo o participe en alguna actividad. En conclusión, es un encargo, es darle poder a alguien. En el medio donde me desenvuelvo, es muy común que yo reciba como maestro una comisión, y por lo regular son por escritos. Cuando mi directora o mi director requiere algo, me hace una comisión y me dice: ¿me puedes firmar, por favor? Y eso me indica: yo te encargo esto y lo tienes que llevar a cabo. En el tiempo que estuve del otro lado, también siendo director, me tocó hacer comisiones a los maestros y decirles: te toca hacer esto. Y ya sabía en el departamento de administrativo cómo tenían que hacer una comisión para que un maestro ejecutara una orden hecha por mí, y una comisión y una responsabilidad. Entonces es muy común nosotros entender que, me va a dar una comisión. Y entender que darme una comisión es un encargo, es una responsabilidad. Sin en cambio, el día de ayer estaba pensando un poquito en la estructura de la palabra comisión y dije: la palabra comisión está compuesta por el prefijo co y la palabra misión. Y el prefijo co es acción en conjunto. Cuando las palabras tienen co al inicio, es una acción en conjunto. Por ejemplo, cooperación. Es una acción en conjunto. Pero también es agregado. Cuando dice co, por ejemplo, cuando dices colección, es agregar algo. Entonces, no es hacer las cosas solo, si es una acción en conjunto. Si eso es co, ahora misión es enviado, es un encargo. En conclusión, entonces es un conjunto de personas enviadas a hacer una tarea. La comisión es un conjunto de personas enviadas a hacer una tarea. Dios no solo envió a una persona, Dios envió a sus discípulos. Aquellos que se consideran ser discípulos de Jesús han recibido una comisión, han recibido un encargo, y un encargo es una orden que no puedes evadir. La puedes pausar,
pero tarde o temprano la tienes que cumplir, porque se te va a demandar esa comisión. Se te va a pedir cuentas de qué hiciste con esa comisión que Dios te dio a ti. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos responder a una comisión? Primero, quiero que vaya a Isaías capítulo 6, verso 8. Y la única forma de nosotros responder a una comisión divina es escuchando la voz de Dios. Y alguien dirá, pastor, ¿y cómo se escucha la voz de Dios? Y se lo he comentado a muchas personas, si nosotros escucháramos la voz de Dios de manera literal, tal vez nos espantaríamos. Pero Dios nos habla de diferentes formas. Dice la Escritura, los que estuvieron hace 8 días, los pongo en contexto de Isaías 6, en medio de una crisis. ¿Por qué digo en medio de una crisis? Porque había muerto el rey, se estaba cerrando un ciclo, y entonces en ese vacío Dios habla con Isaías. E Isaías tiene la oportunidad de ver al Altísimo, de ver querubines alrededor de él, de ver la gloria de Dios. Pero después e inmediatamente de esa sorpresa, de ese esplendor, de esa experiencia, él puede escuchar algo. Y dice la Escritura en el verso 6, la primera parte, capítulo 6, verso 8, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Mira, es muy fácil tener nuestras propias ideas, es muy fácil hacer nuestros propios planes, nuestras estrategias. Es muy fácil seguir nuestras opiniones, dar nuestras propias soluciones. Pero cuando nuestra mente está ocupada por todo esto, por nuestras opiniones, por nuestras estrategias únicamente, por el trabajo, por las actividades, es muy difícil escuchar la voz de Dios. Hay gente que hoy está tan dedicada, no es que el trabajo sea malo, es una bendición, pero está tan más enfocada en el trabajo que no percibe la voz de Dios a sus oídos. Hay personas que están amando más otras cosas, que no dejan escuchar la voz de Dios. Es un ruido que precisamente lo que hace el enemigo es llenarnos de tanto ruido para no poder escuchar la voluntad de Dios para nuestra vida. Por eso es que cuando nuestra mente está ocupada con nuestras propias ideas, con nuestros planes, con nuestras opiniones, con nuestras soluciones, es muy difícil escuchar la voz de Dios. Esa voz tan suave que se pierde en el afán interior, en el caos interior. Pero si nosotros queremos ser beneficiados cuando venga una crisis, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Isaías lo entendió tan claro que después no dijo solamente yo tengo que escuchar la voz. Dice, es necesario que todo el pueblo escuche la voz de Dios. Y quiero que vaya conmigo a Isaías 30, verso 21. Porque esta palabra a mí me llenó mucho y creo que hoy la podemos declarar sobre nuestras regiones. Y dice la palabra de Dios, Isaías 30, 21. Dice, tus oídos lo escucharán. Diga conmigo, tus oídos lo escucharán. Y mira, ¿qué van a escuchar? Dice, detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el cual debes de ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Dice, detrás de ti vas a escuchar una voz que te dice, este es el camino por el cual tienes que andar, por el que tienes que caminar. Te va a decir derecha, no, izquierda, derecha, izquierda. Y tú no vas a ir en un lugar a donde estés perdido en la vida, no, porque alguien te va a guiar. Y esa voz actualmente, ¿sabe cuál es la voz? La voz del Espíritu Santo, la voz del cual dice que nos iba a llevar a toda verdad. Y Él no se equivoca cuando nos dice cuándo hay que avanzar, cuándo hay que parar, cuándo es izquierda, cuándo hay derecha. La iglesia tuvo que pausar durante años esta parte, porque así le plació al Señor.
Pero sabe, yo sigo creyendo que si Dios tiene planes para nuestra región, por ejemplo, para Orizaba, hoy puedo profetizar y declarar: Orizaba, tú vas a escuchar la voz de Dios. Esa voz que va a ir detrás de ti, hablándote, diciéndote derecha o izquierda. Orizaba, destapa tus oídos espirituales para que cuando lleguemos y hablemos de la palabra de Dios, ellos puedan escuchar. ¿Cuántos lo creen? Porque de nada sirve llegar a hablarle a oídos sordos. No tendría sentido esto. Pero yo sí creo que esta palabra es para nuestros lugares. Que Nogales escuchará la voz de Dios, que Ciudad Mendoza escuchará la voz de Dios, que Maltrata escuchará la voz de Dios, que Ciudad Mendoza escuchará la voz de Dios, que Orizaba, que Iztac escuchará la voz de Dios, que Cuitláhuac escuchará la voz de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ama a esa gente. Pero sobre todo yo creo que aquí en la iglesia La Hermosa más de una persona va a escuchar la voz de Dios. Y sabe, a más de una le va a retumbar en sus oídos y en su corazón: ¿quién irá? ¿A quién voy a enviar a Orizaba? ¿A quién voy a enviar a Maltrata? ¿A quién voy a enviar a otros lugares? Nuestra responsabilidad, tanto como Isaías, como también Samuel, que tuvo la experiencia, es decir: heme aquí, Señor, aquí estoy. Samuel tuvo una experiencia siendo un joven, que llegó el momento en que estaba siendo educado por el sacerdote Elí, y llega el momento en que al recostarse escuchaba la voz de Samuel, y él decía: ¿quién me está hablando? Y se paraba y le decía al sacerdote: ¿tú me estás llamando? Y le decía al sacerdote: no, yo no te estoy llamando. Y de momento se volvía a acostar y escuchaba a Samuel, y regresaba con el sacerdote y le decía: ¿tú me estás llamando? Y decía: no. Y entonces entendió el sacerdote y le dice: mira, la próxima que escuches tu nombre, vas a decir: heme aquí, habla, que tu siervo escucha, dame indicaciones, quiero escuchar tu voz. Mira, Dios ha estado hablando a tu vida a través de muchas circunstancias. Dios ha estado hablando a tu vida a través de sueños, a través de inquietudes, a través de un mensaje, a través de un canto. Te está diciendo: yo te voy a dar el privilegio de que me sirvas para que se extiende la palabra de Dios. Y cuando te dice: yo te estoy dando un privilegio, más que Él te necesita, ¿sabes qué? Es un privilegio servirle al Señor. Y yo sé que más de uno en su corazón retumba la parte de decir: Señor, yo quiero hacer algo para extender tu palabra. Yo sé que los tiempos se acortan, pero yo quiero hacer algo para extender tu palabra. Por eso es que nuestra responsabilidad es estar atentos a la voz de Dios. Otra forma de atender la comisión es ser sensibles a eso. Porque tú puedes escuchar la voz de Dios: ok, Dios me está llamando, Dios me está diciendo. Mira, yo por mucho tiempo escuchaba la voz de Dios. Es más, yo creo que en mi interior Dios hablaba y me decía lo que tenía que ser, y yo me hacía como que de un lado. Y cuando yo recibo la voz de Dios para un llamado, ¿ustedes qué creen? ¿Que yo brinqué de alegría? Dice: gracias Dios, porque voy a ser el pastor de La Hermosa. Y salí corriendo y brincando como diría la escritura, como becerro de la manada. ¿Usted qué cree? ¿Sabe qué me pasó? Yo no sufro de depresión, pero en esa ocasión yo conocí lo que es una depresión. Y dije: ¿yo? ¿Por qué yo? Y cómo recuerdo una imagen que se me quedó grabada y hasta la fecha. Vi una escoba en la esquina y escuché una voz que me dijo: es exactamente lo que a ti te va a pasar, como esa escoba arrumbada en la esquina. Y yo le he platicado, en aquel entonces estaba yo estudiando en el Instituto Bíblico, y cuando a mí me nombran, yo dije que sí por obediencia, pero no por convicción.
O sea, yo decía, sí escucho la voz de Dios, Señor, pero a lo mejor todavía hay posibilidades de que me zafe, ¿no? Y entonces en ese tiempo hubo alguien que vino y me dijo, bueno, en el mismo instituto me dijo, oye, que te nombraron pastor, pobrecito de ti, no sabes lo que te espera. Uy, me empieza a decir todo lo malo que sabía de los pastores y yo dije, gracias. Pero casi al instante llega otro y me dice, otro compañero de esto dice, oye, que te nombraron el pastor, y qué privilegio, qué bendición. Y me empieza a decir, y dije, mejor te escucho a ti. Después de un tiempo empecé a entender y a procesar mis pensamientos y entender, y empecé a ser sensible a la voz de Dios. Bueno, de hecho yo fui sensible a la voz de Dios desde antes, porque le dije que sí. Dice la escritura en Isaías capítulo 6 verso 8 que cuando después de que escucha la voz de Dios, Isaías, ¿cómo responde? Quiero que lo pongan para que lo lean conmigo. ¿Saben cuál fue la respuesta de Isaías? Dice la escritura que dijo, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré, iglesia la hermosa, como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Usted se enlazó con sus palabras. Usted tendrá que dar cuenta de sus palabras. Por eso muchos dijeron, mejor yo no digo nada. Porque aquí estoy, Señor, pero que la envíe a ella. Que lo envíe al de atrás. Yo estoy bien, pastor. ¿Por qué su mente está en que si yo la estoy disfrutando cada 8 días venirme a sentar y bien tranquilo, y usted está diciendo que heme aquí, envíame a mí? ¿Y qué tal si el Señor me envía a otro lugar a donde ya no tenga que sentarme en una silla tan acoginada como esta? Si me envía a un lugar a donde tenga yo que ir más de 2 o 3 horas a predicar. Simplemente cuando tú eres sensible le dices al Señor, aquí estoy, Señor, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a servir. ¿A dónde? No sé, a donde tú quieras. ¿Y cómo? A donde tú me pongas, Señor. Yo estoy dispuesto. Somos sensibles a esto. Isaías, no sé qué pasaba por su mente, si él pensaba que iba a ser el próximo rey porque no había rey, si pensaba que iba a nombrar al próximo rey, si pensaba que iba a buscar a alguien para nombrarlo rey. Es posible que a lo mejor Isaías se imaginaba que lo iba a usar como Moisés, con una voz para guiar al pueblo en ese momento de crisis, pero él lo único que dijo, a ver, Señor, yo estoy aquí, envíame a mí. En los años 80 cantábamos literalmente esta parte y decíamos, heme aquí, yo iré, Señor. Y lo podíamos cantar, pero acababa el canto y pues sí, estaba padre el canto, pero pues mejor llama a otro, Señor. Yo no voy. Y mucha gente dice, sí, Señor, yo te quiero obedecer. Y cuando viene la propuesta de que te tengas que ir, wow. Digo que veo una iglesia misionera que responde, porque en meses anteriores yo dije en Coayucatepec y dije, Dios va a enviar un matrimonio aquí. Y Dios puso en mi corazón un matrimonio joven. Ahorita no está, estuve en la primera reunión. Y dije, Señor, si tú lo vas a tocar, vas a poner en su corazón, van a tener que dejar casa, van a dejar trabajo, familia, amigos, iglesia, y se van a venir acá. Y lo empecé a declarar, a decir, me senté con ellos y le dije, no me contesten, no me digan, piénsenlo. Es más, te pido un favor, dime con cuánto vives al mes. Porque de esa manera yo no te puedo enviar y decir, ay, vas a vivir como antes, a veces de fe, ¿no?
y de lo que te regalen los hermanos y a ver, no. ¿Con cuánto vas a vivir? Y yo, pues ya se acerca enero, ¿no? Y los invité a comer hace 8 días. Después de la comida, ya que bajó la comida, en el postre les digo, ¿y cuál es su respuesta? Y me dicen, pastor, ya lo platicamos los dos y nos vamos. Nos vamos a Coyucatepec como encargados de la obra, 24/7. Genial. Y cuando me dijeron, ¿y cuánto es con lo que vives? Yo dije, si ni eso me da la iglesia. Pero les dije, ¿sabes qué? El dinero nunca va a ser un obstáculo para cumplir nuestros objetivos en el Señor. Dios va a proveer. Y yo le dije, mira, la iglesia va a llegar el momento en que sea autosustentable. Iglesia de Coyucatepec, sé que me están oyendo, me están escuchando. Dios los ama tanto que va para allá un matrimonio joven que ustedes saben quién es y que tienen que responder a este llamado también como iglesia. Es un privilegio. Es un privilegio, oiganlo. Pero ellos literalmente, como Isaías, tuvieron que decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y yo sé que Dios va a estar con ellos. En la semana me senté con quien va para Orizaba. ¿Están dispuestos? Pues Orizaba está más cerquita, ¿no? Pero de todas maneras les dije, a ver, ¿qué asunto? Ya tenemos el lugar. ¿Cuánto nos va a salir? ¿Hay estacionamiento? ¿Hay lugar para los niños? ¿Hay unos buenos baños? No, pues no tenemos, no. Pues yo tal fecha quiero ya saber los lugares, cuánto nos va a salir la primera renta. Y les dije a Coyucatepec y a los de Orizaba, y en un año tienen que ser autosustentables. Porque la iglesia no va a dar para más. Y ahorita le voy a decir por qué. Pero de que veo una iglesia misionera, veo una iglesia misionera. Hace que 3 semanas estuve en Axtacinga y me llevé a 3 jóvenes también. ¿Y saben por qué me llevo a los 3 jóvenes? Para que vean lo que se hace allá. Para que brote el amor de que si les gusta subir en un guajolotero hasta allá y llegar y estar con ellos, adelante. Y saben que muchos de los que suben se enamoran de esos lugares. Y dicen, yo quiero regresar aquí a dar la palabra. Y damos gracias a Dios por ellos. ¿Por qué? Porque tampoco es fácil. Pero también hay jóvenes, hay gente que está siendo movida para sembrar. Hoy tenemos la necesidad de sembrar. Unos grupos familiares se maltratan y estamos hablando de algunas personas que van a ir. Amén. Y aunque usted no piense que estamos haciendo nada, porque a lo mejor usted no está enterado, porque no está en la vid ni está en la estructura, estamos abriendo espacios. Porque yo veo una iglesia que responde a su llamado misionero. Ahora, a una visión se le da prioridad. Isaías capítulo 6, verso 9. ¿Por qué prioridad? Porque tome nota de esto, el Señor no le pregunta a Isaías, oye Isaías, ¿qué vas a hacer? No le dice, mira, ¿qué te gustaría hacer? No, Dios le da unas instrucciones precisas y muy concretas. Verso 9 dice, y él me dijo, cuando Dios habla, no es ambiguo. Cuando Dios habla es muy preciso y te va a dar instrucciones. Y yo creo que es el tiempo, repito, para que la iglesia pueda incursionar, regresar a la parte de la obra misionera. Y si nosotros seguimos las instrucciones del Señor, óiganlo, vamos a ver la gloria de Dios extendiendo el evangelio en otros lugares. Así que Dios siempre va a usar una crisis para poder responder a ello de esta manera. Si estamos disponibles, podemos también seguir adelante con la comisión. Miren lo que le pasó a un hombre en Colosenses capítulo 4, verso 17, que él había confundido sus prioridades. Él tenía un llamado, pero prefirió darle prioridad a otras cosas, como muchos de ustedes lo están haciendo.
Y entonces Pablo le escribe capítulo 4, verso 17 de Colosenses, y le dice: díganle a ese tipo, no es Arquipo, ¿verdad? Díganle a Arquipo, asegúrate de qué, de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Fíjate, le está diciendo: asegúrate de llevar a cabo el ministerio que Dios te dio. Arquipo Álvaro, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que Dios te dio. Arquipo David, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que dio. Arquipa Ivette, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que Dios te dio. Y así le puedo decir a cada uno, porque yo veo en ustedes que Dios les ha dado un ministerio, pero muchos han enterrado sus ministerios. En medio de la confusión, en medio de: espérame tantito, Señor, que crezcan mis hijos, espérate que me jubile, espérate que termine yo con esto, me caso y después comienzo a servir, mi trabajo es mucho. Y asegúrate de llevar a cabo el ministerio que Dios ha puesto en tu mano. Muchos de ustedes tienen un llamado, pero lo están enterrando. Pero yo sé que es el tiempo de avivar. Dios está levantando una nueva generación con pasión. Y yo no sé, pero Dios tiene planes para ustedes. En broma, pero a veces les digo, pero entre broma y derecho les digo: Dios te va a usar. Dios los va a usar a ustedes dos. Aunque ahorita anden pausando sus ministerios, tú lo sabes, Ever, tú lo sabes, Karen. No pueden apagar el don que está en ustedes. Es una generación que se va a levantar, oigan, y que se está levantando para amar a Dios y desafiar a Dios. Para decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero escuchar tu voz. ¿A dónde tengo que estar? Y mire, esto nos lleva a decir: bueno, ok, pastor, está bien, pero ¿cuál es la comisión? La segunda comisión que Dios dio para completar la primera está en Mateo 28, 6, 7. La segunda está en Hechos capítulo 1, verso 8. Y esta comisión es el bosquejo de Hechos de los Apóstoles. Porque si usted lee Hechos de los Apóstoles, se dará cuenta cómo está estructurado, que el evangelio fue corriendo hasta irse cumpliendo lo que Jesús dijo. Y miren lo que dice Hechos capítulo 1, verso 8. Dice: pero recibiráis poder, van a recibir poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes. Pregunto: ¿el Espíritu de Dios está en nosotros? No los escucho. ¿El Espíritu de Dios está en nosotros? Por lo tanto tienes que poder. Pero no te confundas. ¿Cuál es ese poder? ¿Cuál es ese dunamis? Porque en el griego es dunamis, dinamita. ¿Cuál es ese poder? Para ser testigo. Y testigo es alguien que ha experimentado. Jamás tú vas a poder y detonar en tu barrio, en tu familia, con tus amigos, lo que no has experimentado. Jamás vas a poderle hablar a la gente y decirle que Jesús es el Señor si tu vida no ha experimentado que Jesús es el Señor. Y dice que vas a ser testigo. Primero, ¿en dónde? Vas a ser testigo en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y yo decía: Señor, ¿y cuál es esta comisión para la comunidad cristiana La Hermosa en su contexto? Y vea, para mí, Jerusalén, que es el primer entorno y el primer acceso, son los grupos conexión. Ahí con tus amigos, ahí con tus familiares,
ahí con los que amas, ahí abriendo tu casa para que alguien venga y escuche la palabra de Dios. Ese es Jerusalén. Si tú no eres testigo en tu casa, en un grupo conexión, ¿cómo piensas llegar hasta lo más recóndito de la tierra? No me puedes venir a decir: pastor, envíame a la China, envíame a una misión. No tendrás una misión por Miami, por favor, porque ahí sí quiero ir, Señor. O no tendrás una misión. Pastor, Dios me está llamando para que vaya yo a Las Vegas a establecer una misión en esa ciudad de perdición. Pero si no eres testigo en tu grupo conexión, ¿piensas ir hasta allá? Otra vez me decía un joven: pastor, quiero ir a repartir folletos a Cancún. ¿Me puede enviar? Yo creo que los grupos conexión, y escúcheme bien, esto es bien clave, aunque después lo voy a detallar. Pero en la estrategia de Orizaba, algunos de ustedes están ahí, y los vamos a plantar en grupos en Orizaba. Si son 10 acá y son 5 acá, y otro me dice: ya tengo otras. Orizaba. Cuando llegue el tiempo de abrirlo a la mitad, iniciamos con 50, 70 personas. Ojo, porque dice aquí que yo veo que Judea es nuestra región, Nogales y sus alrededores, planteamiento de iglesia. Pero muchos de Orizaba que me están escuchando están diciendo: gracias, pastor, por acercarme la iglesia a mi casa. Pues déjame decirte que esa no es la idea. No se trata de un Oxxo, de acercarte la tiendita a tu casa. Se trata de expandir la palabra de Dios. Y yo le decía a quien va a estar encargado: no se trata de dividir la iglesia y decir: los de Orizaba se van para Orizaba y los otros. No. Se trata de sembrar fruto en otro lugar para que den fruto también. Ya empezamos a hablar y decir: ya estoy mirando quién se tiene que ir para allá para la música. Ahorita entré y ya me di cuenta quién va a estar ahí en la parte del audio, y dije: esta persona tiene que estar por allá. O sea, vamos a enviarlo, pero con un plan y un propósito. Si tú no vas con un plan, un propósito, quédate aquí en la iglesia. Va. Porque ese es el objetivo. Y lo vamos a comenzar a hacer con la ayuda del Señor. Y si más adelante otro lugar surge a nuestros alrededores de aquí, lo vamos a hacer con mucho gusto. Yo se lo dije, no sé si ya te lo dije, Álvaro, pero veo Orizaba Centro y Orizaba Norte. Y apenas alguien me dijo: pastor, le ofrezco un lugar en Ixhuatlancillo, 5 minutos de Orizaba. A veces piensan que ando con la chequera aquí. Nada más 6 millones de pesos, dice. Mira, por el dinero no hay problema, pero no es mi prioridad ese lugar. ¿Sabes? Dios está obrando, y yo sé que Dios va a suplir necesidades, va a abrir caminos. Yo creo que Samaria es fuera del estado de Veracruz. ¿Y sabe dónde está Coayucatepec? Está en el estado de Puebla. O sea, ya estamos llegando a Samaria. Y dice la escritura que seremos testigos hasta lugares más lejanos. Yo no sé hasta dónde, pero hoy declaro y profetizo que la iglesia va a tener gente enviada fuera de las fronteras de México. No sé si a mí me toque verlo, pero algún día dirán: mi pastor lo dijo. Y tendremos a personas fuera de México estableciendo una misión de la Hermosa
para la gloria y la honra de Dios, y así poder cumplir con nuestra comisión. Pero si te toca ir a la China comunista, a la China socialista, a la China donde se te enchina la piel porque ahí los cristianos no son bienvenidos, amén. Yo no sé cuántos hoy de verdad le puedan decir al Señor: Señor, estoy dispuesto. Habrá gente que diga: mira, pastor, yo no tengo ni el don de misionero, ni mi edad me da para andar viajando, pero sabes, yo me voy a comprometer a dar para las misiones, y la persona que vaya sea bendecida y pueda hacer la obra que yo no puedo hacer. Pero de que Dios va a hacer algo en tu vida, va a hacer algo en nuestra vida, lo va a hacer. Todos los que estamos aquí podemos hacer que el evangelio fluya a través de algo, en un grupo conexión, en una iglesia, plantando una iglesia, en una estructura. Pero yo sé que Dios va a hacer de esta iglesia un semillero para la gloria y la honra de Dios.